Nuestro primer capítulo vamos a repasar la estructura y la anatomía de los nervios periféricos, que conforman en gran parte el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado principalmente por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Estas estructuras están contenidas específicamente el cerebro y el cerebelo en el cráneo. Y en la base del cráneo existen unos agujeros por donde salen estructuras como la médula espinal en el agujero magno o los nervios craneales en agujeros más pequeños hacia la periferia. Estos nervios craneales tienen su origen a nivel de la protuberancia anular, que es una gran estructura que une el cerebro con la médula espinal. Aquí salen los nervios craneales por los agujeros que veíamos en la base del cráneo y se dirigen a los diferentes órganos que controlan, como por ejemplo el sentido del olfato, la visión, los movimientos oculares, los movimientos de la cara, los movimientos de la lengua, la sensibilidad de la cara y los movimientos de las diferentes estructuras de la faringe y el cuello. A su vez, la médula espinal está protegida por las vértebras en toda su extensión. Recordemos que las vértebras tienen un agujero central por donde discurre la médula espinal. Y entre la unión entre una y otra vértebra se forman los agujeros de conjugación por donde salen los nervios que se forman a partir de la médula espinal y son los denominados nervios periféricos. ¿Por qué? Porque van hacia la periferia. Aquí vemos en esta diapositiva cómo los nervios salen de la médula espinal y se unen tanto de la parte anterior como posterior y se unen para formar lo que se denomina el nervio periférico. Este es un esquema donde vemos todo el sistema periférico y cómo a partir, como veíamos, del cerebro y la médula se desprenden una gran cantidad de estructuras nerviosas longitudinales, largas, que conforman el sistema nervioso periférico. Y es así como, por ejemplo, en la extremidad superior, varios nervios forman el plejo braquial, el cual se va a distribuir en toda la extensión de la extremidad superior para los movimientos del hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, así como la sensibilidad. Y en la extremidad inferior también varios nervios se unen y forman el plejo sacro, de donde se desprende el nervio ciático, que es el encargado de toda la sensibilidad y los movimientos de la extremidad inferior. Pero, ¿qué son estos nervios periféricos? Estos nervios periféricos son neuronas, como las que conocemos del sistema nervioso central, con las mismas características, un cuerpo celular, las dendritas por las cuales se unen a otras neuronas, una prolongación citoplasmática llamada axón y unas terminaciones axonales que se unen con el órgano sobre el cual van a actuar. La característica de las neuronas del sistema nervioso periférico es que su axón es muy largo y lo veíamos en la gráfica anterior, donde nacen a nivel de la médula espinal y llegan hasta los dedos, tanto de las manos como de los pies. Una cosa bien importante son las sinapsis entre una y otra neurona. Como veíamos,
estas neuronas, la primera sinapsis que hacen del nervio periférico es a nivel de la médula y dependiendo de la función de cada nervio pueden hacer una o más sinapsis. Y así, la importancia de la prolongación o de la longitud del axón que puede alcanzar grandes distancias, prácticamente toda la longitud de cualquiera de las extremidades. Estas prolongaciones del axón están formadas por diferentes estructuras que permiten que el axón haga sus funciones. ¿Cuál es la función principal del axón? Transmitir un impulso eléctrico desde el sistema nervioso central hasta la periferia, de ahí su nombre, con el fin de realizar movimientos o tener la sensibilidad de todas las zonas del cuerpo. Entonces, este es un axón visto transversalmente, está limitado por una membrana que se llama el axolema y a su vez está envuelto por una célula muy importante que es la célula de Schwann. Esta célula de Schwann, entre muchas funciones que tiene, es la de producir mielina, que aquí la vemos. Esta mielina envuelve el axón para aislar el axón de los tejidos de la periferia y así cuando se transmita el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico, esta electricidad no se salga y llegue hasta el sitio que se necesita. Entonces aquí vemos cómo nuestro axón está envuelto por diferentes capas de mielina que son producidas por las células de Schwann que veíamos en la fotografía anterior. A su vez, esta estructura está envuelta por una capa que se llama endoneuro. Varios axones forman un fascículo que está envuelto por el perineuro y varios fascículos forman el nervio que está envuelto por el epineuro. Aquí vemos un corte transversal, tanto de un dibujo como de un corte histológico para recordar las capas que acabamos de ver. El endoneuro recubre el axón propiamente dicho, el perineuro varios axones formando un fascículo y el epineuro la periferia del nervio protegiéndolo de traumas y factores externos. Pero ¿cómo verdaderamente se forma este nervio periférico? Entonces miremos, esta es la médula espinal, la que está entre las vértebras, y aquí hay unas neuronas que vienen desde el cerebro. Estas neuronas hacen sinapsis o uniones interneuronales con una primera neurona que a veces se prolonga en su axón, como lo vemos aquí, prolonga el axón. En este caso es la fibra motora, o sea, la que va a hacer los movimientos en los músculos, como tiene un axón muy largo que recorre la distancia que sea necesaria para llegar principalmente a los músculos y tener los movimientos que se producen a este nivel. La rama sensitiva también empieza al otro lado de la médula, tiene una sinapsis o una conexión en un ganglio y luego sigue su recorrido hasta llegar principalmente a la piel. En órganos no voluntarios como los intestinos, el corazón, los pulmones, toda esta estructura se acompaña de otro sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo. Su nombre indica que esto no es voluntario. Entonces tiene unas conexiones con este sistema porque los intestinos, el corazón y la respiración son funciones involuntarias.